Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me logran observar? ¿Me confirman, por favor? Vamos a dar inicio a la programación del día de hoy. ¿Me confirman el auditorio? Sí se le escucha, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a continuar con la programación de conferencias por la Semana de Psicología. En esta oportunidad, un estudiante de la facultad presentará a nuestro ponente. Adelante, Ana María Osorio. Sí, profesora, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta conferencia que se pudieron conectar el día de hoy. En esta oportunidad vamos a presentar al doctor Héctor Sánchez Carlesi, quien ha hecho bachiller en psicología, además que también es psicólogo profesional y doctor en letras, cuya especialidad es la psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Además que tiene una segunda especialidad en psicopedagogía por la Universidad Ricardo Palma. Además ha llevado cursos de especialización en metodología de la investigación en INIDE, Universidad Ricardo Palma. También es reconocido como investigador por CONCITEC, RENACIT, por el grupo María Rostowski en ORCID y tiene como cargo actual de profesor principal de la Facultad de Psicología de la URP. Además que nuestra universidad y además que es director del Instituto de Investigación en Salud Mental de la Universidad Ricardo Palma. Su servidor, el doctor Segundo Félix Romero Revilla, saluda cordialmente a todos. Además que ha ejercido los cargos en la URP de jefe del departamento académico, decano director del personal y también ha sido director fundador de la Unidad de Posgrado de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, podemos mencionar que trabajó en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación INIDE por 15 años como investigador y ha sido director del Desarrollo Tecnológico y director de Investigaciones en Psicología Educativa, jefe de unidad y responsable del proyecto. También tuvo un reconocimiento del CONCITEC por proyectos de investigación y obtuvo un Premio Nacional de Psicología en el 2019. Esta fue una breve introducción de nuestro docente, quien expondrá el tema sobre últimas investigaciones en salud mental. Ahora le voy a dar pase a nuestro ponente para que exponga el tema de hoy. Muchas gracias por las palabras. Bueno, en primer lugar, para también agradecer a nuestro señor decano por la invitación tan gentil para que pueda participar de nuestra semana de la Facultad de Psicología, ¿no? Lo voy a hacer como director del Instituto de Investigación en Salud Mental, que es un órgano que se ha creado recién el año pasado. Sin embargo, hemos venido trabajando en una línea específica vinculada directamente con la salud mental. Entonces voy a permitirme compartir pantalla para poder dar inicio a esta breve conferencia. Vamos a ver. Veamos. Como les decía, el instituto ha sido creado recién el año pasado, en marzo del año pasado, prácticamente, ¿no? Pero hemos logrado ejecutar algunos trabajos de investigación. Lo importante es de que en estos trabajos de investigación estamos apoyándonos con algunos alumnos de nuestra facultad, que es algo muy, muy interesante, muy importante, ¿no? Ya veremos más adelante en qué temas estamos desarrollando esta actividad de investigación. Bueno, como decíamos, el objetivo fundamental es ofrecer los logros, los avances en cuanto a investigaciones que viene realizando el instituto, pero además también presentar nuestros planteamientos conceptuales,
respecto de cómo nosotros entendemos la salud mental y sobre todo las investigaciones en salud mental. Decíamos de que el instituto es un órgano dependiente del rectorado de la universidad, ¿no? Y su fin fundamental es realizar investigaciones, pueden ser básicas, aplicadas, tecnológicas, específicamente en el campo de la salud mental de la población. Pero además tiene otros propósitos y objetivos. Por un lado, promover de manera permanente el interés en el campo de la salud mental, o sea, el interés en la población por el campo de la salud mental, publicar y difundir nuestros resultados de las investigaciones y realizar actividades de prevención de la salud mental de la población. O sea, no es un instituto de atención, sino es exclusivamente de investigación y de evaluación y de promoción, ¿no? Decíamos de que inició sus actividades en marzo del 2021, ¿no? Entonces, sobre todo, reconocer lo que estamos entendiendo nosotros por salud mental, que creo que es compartido por todos los psicólogos, ¿no? El problema nace de la concepción que se tiene de salud versus enfermedad, ¿no? Es prácticamente una concepción que nos ha llevado directamente a estudiar aspectos ligados con la enfermedad, lo cual no debe ser así, ¿no? Recordemos de que la salud viene del latín salus, salutis, que equivale a salvación, equivale a saludo. O sea, cuando uno saluda, por ejemplo, dice buenos días, está deseando una buena salud, ¿no? Está deseando que la persona a la cual yo le envío mis saludos esté bien ese día. De igual manera, cuando yo digo salud en un brindis, por ejemplo, ¿no? Lo que deseo es que conserve su salud, a su salud. En realidad, la palabra debe decir a tu salud, ¿no? En ese sentido. Creo que la concepción, de manera genérica, podríamos decir que la concepción de la Organización Mundial de la Salud es la que tenemos que asumir, continuar asumiendo como psicólogos, porque lo considera como un estado o situación de bienestar, de sentirse bien. Entonces, el sentirse bien no puede ser contrapuesto con la enfermedad. El asunto es de que debemos nosotros manejar una concepción de la salud en general en términos de bienestar, ¿no? ¿Y qué es lo mental? Bueno, es un término antiguo, ¿no? Fundamentalmente está ligado a funciones, a procesos cognitivos vinculados con el pensamiento, con las habilidades intelectuales. En el año 1929, bueno, un psiquiatra, Clifford Beer, fue uno de los que inició un movimiento de higiene mental, que le llamó Sociedad de Connecticut para la Higiene Mental. Y a partir de ese movimiento surgieron muchos movimientos en diferentes partes del mundo. Pero estos movimientos eran para atender a las personas que tenían problemas ya de caracteres psicopatológicos, en el sentido de estar mal de la mente, mal de la cabeza, estar demente, ¿no? Tener comportamientos emocionales normales, no normales severos. El concepto de higiene mental predominó tanto que inclusive el que habla, en su plan de estudios, de sus estudios en psicología, llevamos un curso de higiene mental, ¿no? Hasta el año 64, 66, 67. Después desapareció, pero ese curso se mantuvo muchos años y se refería específicamente a la higiene mental, ¿no? Nosotros consideramos de que más que salud mental se debería llamar salud psicológica o salud psíquica, ¿no? Como todos los psicólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque se refiere a procesos y propiedades cognitivo-afectivas que van definiendo capacidades, organizando cualidades que se expresan al final en la conducta, ¿no? Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, al final lo vamos a manifestar de manera directa o indirecta en la conducta, vía actitudes, vía valores, ¿no? Comportamientos específicos, preferencialmente, ¿no? El problema está de que el término salud mental, desde sus inicios, ha estado contaminado con el enfoque de salud-enfermedad, lo que no compartimos, ¿no?
Por eso es que preferimos referirnos a la salud psíquica o salud psicológica de la persona. Y como decíamos, optamos muy bien por la definición del año 46, no es una cosa nueva, ¿sí? La OMS definió la salud mental como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y a la salud mental de manera específica como un estado de bienestar en el cual el individuo, consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar en forma productiva y fructífera y tener la capacidad para hacer contribuciones a la comunidad, lo cual significa pues de que lo opuesto a enfermedad, nada, muy poco tiene que ver en ese sentido, ¿no? De la concepción inicial. No se puede oponer a la salud a la enfermedad, o a la enfermedad a la salud en general, ¿no? Por eso decíamos que lo más apropiado sería hablar de salud psicológica. Pero ¿qué pasa? De que este término de salud mental se ha generalizado tanto, se está reconocido en organismos nacionales, internacionales, ¿no? Y no podemos entonces dejar de lado el término al final, ¿no? Es por eso que este instituto también se llama Instituto de Investigación en Salud Mental, pero refiriéndonos al hecho de que lo que queremos es estudiar fundamentalmente la salud psicológica, la salud psíquica. Aquí presentamos este gráfico de la dicotomía, ¿no?, que siempre ha habido entre la salud, normalidad, enfermedad, cuando la concepción debería ser diferente. ¿Por qué razón? Porque hay un continuo entre lo que es la salud como tal y la enfermedad, especialmente para el campo de la salud psíquica. Hay graduaciones, ¿no? No es que hay una puerta que emita claramente esta es salud, esta es enfermedad. Hay graduaciones que pueden ir desde estar muy bien de salud, estar bien, estar regular, estar mal o estar muy mal, ¿no? Depende del adjetivo que le denominemos, pero es gradual. Y ocurre más en el campo psicológico. ¿Por qué? Porque es más difícil poder delimitar las condiciones de normalidad y de enfermedad o de estar mal. Para el campo médico, de repente, por los instrumentos que se han elaborado, es más fácil poder identificar límites, ¿no? Yo quiero, para eso está el termómetro, ¿no? Veo la temperatura de la persona y si está por encima de determinados grados centígrados, entonces está enfermo, ¿no? Le tomo la presión a una persona con un tensiómetro y si está por encima de los valores estimados, prácticamente decimos que está alto de presión y por tanto está enfermo, ¿no? Le tomo un análisis prostático a una persona, ¿no? Para a un hombre, para ver si problemas que tiene con la próstata y si su índice es por encima de los valores, decimos entonces que está enfermo. Es más fácil. Pero en el campo de la psicología no es así, ¿no? Porque no tenemos las herramientas, los instrumentos válidos y confiables, precisos, para poder llegar a asumir esa condición de salud, enfermedad, de esa forma, ¿no? Entonces optamos por tenemos que elaborar instrumentos adecuados a nuestra realidad, instrumentos que nos permita al final poder, además de darle la validez y la confiabilidad, poder normalizarlo, poder estandarizarlos, ¿no? Porque solamente en base a la estandarización, que es una estandarización, digamos, sectorial, porque no es, nuestro país es un país pluricultural, entonces tenemos que pensar en diferentes normas, diferentes baremos, sobre todo si se trata del comportamiento psíquico, de la salud mental, entre comillas, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Tenemos nosotros que organizar, elaborar, validar, asignarle confiabilidad, estandarizar, ¿no? Una serie de instrumentos que nos permitan a nosotros afirmar efectivamente
cuál es el grado realmente, ¿no? Porque traer del extranjero y emplear normas del extranjero creo que no es lo más adecuado. Esa es la situación, ¿no? Es por eso de que, tal como señala Mebarak, ¿no? Él dice, no existe una línea divisoria rígida que separe con precisión a la persona mentalmente sana de la que no lo está. Existe toda una gama de grados de salud mental y no hay una característica singular que pueda tomarse aisladamente como evidencia de que se la posee. Tampoco la ausencia de uno de esos atributos puede admitirse como prueba de enfermedad mental. Más aún, nadie mantiene durante toda su vida las condiciones de una buena salud mental, ¿no? Yo creo que en ese sentido compartimos ese planteamiento porque debemos tomar en cuenta qué herramientas, qué instrumentos debemos usar para poder realizar las investigaciones. Sobre todo porque la salud mental dentro de la concepción de salud psicológica no solamente tiene que ver con el individuo, ¿no? Esta salud mental, además de considerar el bienestar personal, social, también tiene que considerar el estado de salud en la familia, el estado de salud psicológica en la escuela, el estado de salud y bienestar en la comunidad, el estado de salud y bienestar en el trabajo. Es por eso que con gran satisfacción vemos nosotros que psicólogos pues están trabajando en estos diferentes campos, ¿no? Y es que es un trabajo que integra prácticamente, ¿no? La concepción de la salud mental con la salud ocupacional, la salud, la satisfacción laboral, si fuera el trabajo, ¿no? Con la salud y la educación, la escuela, etcétera. Entonces tenemos que ver eso. Debemos considerar estos grandes campos porque son los que van a definir finalmente las investigaciones que tenemos que desarrollar. El otro concepto que estamos manejando es el de ajuste psicológico, ¿no? Que es en términos de equilibrio, ¿no? La manera como los seres humanos se adecúan, se adaptan. Bueno, nosotros de un punto de vista piagetano consideramos, ¿no? Los planteamientos de Piaget respecto del equilibrio, ¿no? Cómo aparece, cómo surge, ¿no? Los procesos de asimilación, acomodación, organización, adaptación, etcétera. Significa que tener buenas condiciones de bienestar equivale a mantener un buen equilibrio del individuo, ¿no? Es el ajuste, ¿no? Cuando hablamos de ajuste psicológico es el estado de equilibrio psicológico que mantiene su medio ambiente. Entonces, el ajuste psicológico puede vincularse a la concepción de salud psicológica. Entonces, cuando decimos que una persona tiene una buena salud mental o psicológica es porque está bien ajustada a su medio, está bien ajustado a su ambiente, a su entorno, ¿no? Es decir, está mentalmente saludable, ¿no? Es que tener salud psíquica, en este caso, no es solo ausencia de enfermedad, sino además tener bienestar psíquico, físico y social, ¿no? La salud mental está relacionada con la forma, entonces, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, ¿no? Y es a partir de estas tres variables, especialmente de la acción, ¿no? Los comportamientos, cómo nosotros podemos evaluar, ¿no? Y es que a través de los comportamientos es la única forma de poder llegar a inferir, ¿no? Estado de estrés, de ansiedad, depresión, ¿no? Que pueda tener la persona, o aspectos positivos, la capacidad de resiliencia de repente, ¿no? La alta motivación del logro, el autoconcepto elevado, etcétera. El otro concepto que manejamos es el comportamiento psicosocial, porque todo comportamiento humano es psicosocial, se organiza, se desarrolla y se concreta en el ámbito social, ¿no? Es un ajuste psicosocial prácticamente, ¿no? A través del aprendizaje humano se van construyendo una serie de rasgos comportamentales desde la infancia, ¿no? Pero ahí participan influencias socioculturales. Es cierto que venimos con un cierto temperamento, ¿no? Y el temperamento de repente puede predominar en algunos casos, sobre todo en el campo del comportamiento emocional, la conducta emocional,
el temperamento va a predominar, pero para eso está el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje nos lleva a una educación de la personalidad, nos lleva a una educación de los comportamientos psicosociales. La educación de la personalidad, sobre todo de aquella educación centrada en valores, por ejemplo, ¿no? Tenemos que reconocer que gran parte de los comportamientos psicosociales tienen que ver con los valores, ¿no? Valores positivos, valores negativos, ¿no? Cumplen un rol muy importante en la formación de los comportamientos psicosociales, a través de las actitudes, opiniones, creencias, ¿no? Por ejemplo, podemos, a manera de ejemplo, ¿no? Identificamos como comportamientos psicosociales positivos el respeto, ¿no? La honestidad, la tolerancia, la confianza, la cooperación, la generosidad, la solidaridad, el altruismo, la resiliencia, el autoconcepto. En cambio, también podemos considerar comportamientos psicosociales que tienen factores psicosociales negativos: la agresividad, la deshonestidad, la desconfianza, la envidia, la hipocresía, la intolerancia, la mentira, el resentimiento, la desesperanza, el desajuste familiar. Podemos incluir dentro de este grupo a la ansiedad, la depresión, la somatización, el desajuste sexual. Recordemos de que de alguna forma la generación de comportamientos positivos o negativos generan una bioquímica en nuestro organismo, ¿no? Y una bioquímica positiva para el caso de los comportamientos positivos que van a permitir que el organismo esté más saludable. En cambio, la generación de comportamientos negativos generan bioquímicas negativas, ¿no? Que van a más bien a permitir y acelerar la presencia de ciertas enfermedades. Es en ese sentido, pues, entonces, como nosotros consideramos importante estudiar la salud mental o salud psíquica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de que las manifestaciones de alto estrés o el distrés, como se llama, constituye la mejor demostración del desequilibrio interno que puede estar experimentando la persona, que progresivamente pasará de niveles de ajuste normal a niveles de desajuste psicosocial, ¿no? Entonces, ese es el sentido de lo que queremos definir, delinear en nuestros trabajos de investigación, ¿no? El considerar el concepto claro de lo que es la salud psicológica, lo que es el ajuste o desajuste del comportamiento y el comportamiento, las manifestaciones del comportamiento psicosocial, ¿no? Las manifestaciones del comportamiento psicosocial. Ahora sí pasamos entonces a presentar las investigaciones realizadas, que vienen desde el año 2020, por si acaso, ¿no? Porque ya como grupo de estudio, como equipo de trabajo, ya estábamos vislumbrando la posibilidad de poder desarrollar una línea de salud mental, tal como señala pues las líneas de investigación de la universidad, ¿no? Señala una línea de investigación en salud, en psicología de la salud mental, y psicología clínica y psicología de la salud mental. Entonces, ¿cuáles son estas investigaciones que hemos realizado? Va a responder a nuestra preocupación inicialmente. Una de las primeras que hicimos el 2020, en plena pandemia, ¿no? Fue la validez y la confiabilidad del inventario de comportamiento psicosocial desajustado ante la presencia del COVID-19 en la población peruana, ¿no? Este trabajo lo estábamos iniciando, pero válido para el problema que vivimos actualmente de la inseguridad y de la violencia, ¿no? Y la delincuencia, pero aparece la pandemia, tuvimos que modificarlo, ¿no? Y lo convertimos en un estudio que nos va a permitir después dar a conocer, ¿no? Información relacionada con ello. Entonces, es un estudio preliminar de carácter psicométrico, ¿no? Orientado a obtener los indicadores estadísticos de validez y confiabilidad, que es lo que nos interesa, de un instrumento elaborado para evaluar los niveles de desajuste del comportamiento psicosocial ante la presencia del COVID-19. ¿Qué indicadores se evalúan en este inventario? ¿Qué escalas, no? Ansiedad, depresión, somatización, agresividad, desesperanza, incivismo,
intolerancia, desajuste social y temores. Esas son las escalas o los indicadores de desajuste psicosocial que evalúa esta prueba que tiene validez y confiabilidad, que se elaboró en el 2020. Bueno, sobre la base de esa prueba se organizó pues el estudio, que le llamamos comportamientos psicosociales desajustados como indicadores de salud mental de la población peruana en el contexto de la presencia del COVID-19. Este fue un estudio que se hizo ya, bueno, de manera virtual, ¿no? Ya no fue presencial porque estábamos en situaciones de confinamiento y pandemia, ¿no? Entonces, fue una investigación aplicada de carácter cuantitativo y descriptivo comparativa, orientada a identificar los principales indicadores de comportamiento psicosocial desajustados en una muestra no probabilística de la población peruana. Entonces, evaluamos la ansiedad, la depresión, la somatización, la agresividad, la desesperación, todos los indicadores que tienen que ver pues con el instrumento inicialmente validado, ¿no? Los resultados para cada escala fueron contrastados de acuerdo al lugar de residencia, sexo, edad, grado de estudios, ocupación, entre los más importantes. Estos datos, esta información está, por si acaso, está en el repositorio, ¿no? Pueden verla, pueden bajarla. Está como artículo científico, como informe científico, pueden bajar. Están todos los resultados de acá. Ahora, este trabajo de validación de instrumentos en base a lo que nosotros llamamos el INDAP, el Inventario de Desajuste del Comportamiento Psicosocial, ¿no? En este caso 2020, no es nuevo tampoco por si acaso, porque en el año 95 ya iniciamos la elaboración de estos instrumentos. Es más, tuvimos un premio del CONCITEC vía OPS por realizar un estudio sobre el desajuste psicosocial de los adolescentes de esa época, ¿no? También fue un estudio que fue informado, fue publicado y tuvo el premio correspondiente en esa época. Entonces no es nuevo esto del desajuste del comportamiento psicosocial. También, como digamos, derivación de lo anterior, hicimos en el 2020 para confirmar, ya es un estudio básico, ¿no? De investigación básica, sobre la tríada ansiedad, depresión y somatización y su relación con los temores en condiciones de confinamiento por la presencia del COVID-19 en la población de Lima. Entonces, lo que hicimos fue extraer esas escalas, ¿no? De ese estudio inicial, ¿no? Entonces tuvo como principales objetivos identificar los niveles de ansiedad, de depresión, de somatización y la forma cómo se distribuyen considerando normas percentiles en una muestra de la población de Lima. Esto fue solamente para Lima, para poder restringir bien el estudio, ¿no? Tampoco no podíamos abarcar toda la población peruana que habíamos inicialmente, porque tendríamos que tener elementos de control. Y segundo, establecer la correlación entre los indicadores de ansiedad, depresión y somatización que pueden estar integrados en un factor común. Y es posible que haya ocurrido eso porque las correlaciones entre los tres eran altas, muy altas, ¿no? Y posiblemente un análisis factorial nos llevaría a un factor común. 3. Establecer la relación entre los indicadores de ansiedad, depresión y somatización con la variable temores, ¿no? Entonces el temor, que es una variable, digamos, no específicamente psicológica, pero que sí responde a un comportamiento, ¿no? En este caso es temor vinculado a la pandemia, no era un temor en general, ¿no? No es el temor patológico que a veces no tiene, que no sabe a qué tiene temor. Este es un temor respecto al contagio, sobre todo, ¿no? Ante condiciones de confinamiento por presencia de la pandemia del COVID-19. Entonces se empleó las escalas de ansiedad, la depresión, de somatización y temores del INDAPS 2020, ¿no? Remarco 2020 porque van apareciendo otros que son diferentes. Ya en el 2021, ¿no? Hicimos un estudio que se le llamó Propiedades psicométricas del inventario de comportamiento psicosocial desajustado, ¿no? 2021, en el contexto de la pandemia por COVID-19
en la población de Lima. En la población de Lima. Fue una investigación aplicada de carácter tecnológico psicométrico, ¿no? Orientada a la obtención de la validez y la confiabilidad de un instrumento elaborado para evaluar niveles de desajuste del comportamiento psicosocial de la población de Lima. ¿Por qué esta preocupación? Porque como el instrumento iba a ser aplicado, bueno, desde el anterior, ¿no? Era aplicado a través del formato Google, ¿no? Entonces, queríamos un instrumento que tenga menos cantidad de ítems, menos cantidad de reactivos, porque pensábamos de que no pueden tener, pues, sobre todo en estas condiciones, demasiados reactivos, ¿no? No podemos pensar en un instrumento de 80 preguntas, 90 preguntas, 100 preguntas, ¿no? Teníamos que empezar un instrumento con la cantidad de preguntas mucho menor, ¿no? Entonces, por eso es que elaboramos este instrumento que evaluaba las escalas de ansiedad, depresión, agresividad, desesperanza, intolerancia y temores. Además, también porque habíamos visto que en las otras escalas, digamos, los comportamientos eran bajos, ¿no? En cuanto a los grados de desajustes. Y más se presentaba en ansiedad y depresión. Bueno, como todos los estudios han podido demostrar, ¿no? De que en la población peruana o limeña, los índices de ansiedad y depresión han pasado el 20%, hasta el 30%, dicen algunos, ¿no? Y efectivamente ha ocurrido así, ¿no? Pero queríamos ver en estos casos, vincularlo con la desesperanza, ¿no? Con la intolerancia, ¿no? Y con los temores. Ese instrumento nos sirvió para hacer un estudio, que también está en el repositorio, por si acaso, que se llamó el quinto estudio, expectativas de vida, incertidumbre y desajuste del comportamiento psicosocial como indicadores de salud mental en 3 muestras diferenciadas de la población de Lima metropolitana, en el contexto de la pandemia por COVID-19, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales objetivos? 1, identificar el grado de relación entre los niveles de expectativas de vida e incertidumbre en muestras de jóvenes adultos y adultos mayores que residen en Lima metropolitana. O sea, identificar y explicar la asociación entre los niveles de expectativas de vida con los indicadores de desajuste del comportamiento psicosocial en muestras de jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que residen en la población de Lima, ¿no? O sea, lo importante es tener 3 muestras diferenciadas: jóvenes, adultos y adultos mayores. Y qué relación había entre estas escalas de ansiedad, depresión, agresividad, desesperanza, intolerancia y temores con las expectativas y la incertidumbre, ¿no? Y encontramos resultados interesantes, muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, en las cuales se veía, pues, de que a mayor edad, sobre todo en adultos mayores, las condiciones de incertidumbre eran menores y con menor ansiedad y menor depresión que los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, igual también en las expectativas, ¿no? Cosas interesantes que pueden ustedes revisarlas en el respectivo informe de investigación. Acá lo importante es que además de las escalas de comportamiento psicosocial, agregamos dos variables que son las expectativas de vida, ¿no? Estábamos hablando de la situación de pandemia, y el grado de incertidumbre, ¿no? que podíamos tener, ¿no? Bueno, acá se juntó pues, con las cuestiones políticas posiblemente, ¿no? La incertidumbre. Entonces, por eso es probable que tengamos que más adelante, de repente, hacer un estudio más preciso respecto de las incertidumbres ligadas a la pandemia o los aspectos políticos actuales. También hicimos un estudio que lo estamos continuando este año. Bueno, fue un gran reto, ¿no? Porque formaba parte de uno de los objetivos del plan de acción del instituto: llegar a consolidar información bibliográfica, documental, de la salud mental de Perú, ¿no? Empezando por Lima. Entonces, logramos un resultado que se concretó con el título
indicadores psicológicos que prevalecen en los estudios sobre salud mental en las tesis de pre y posgrado realizadas por las universidades de Lima en los periodos 2016-2021. Lo que significa, porque es un trabajo bastante exhaustivo, ¿no? Complicado en ese sentido, ¿no? Porque había que consultar con las fuentes directas, ¿no? A través de los repositorios, bajar cada tesis, ¿no? Analizar cada tesis, ¿no? Esta es una parte. La segunda parte la estamos haciendo este año, que más adelante le vamos a indicar. Acá quiero destacar, pues, la participación de nuestros alumnos de la Facultad de Psicología, ¿no? Bajo la coordinación de nuestra destacada alumna Jacqueline Velasco Astete. También han participado y vienen participando Álvaro Zabalaga, Chávez, Andrea Corso, ¿no? José Aujapuya, que ya le agradezco porque le he visto que está acá presente. Jonathan Lozano, ¿no? Samantha Morales Bravo y Andrea Caguay Falcón. Han trabajado arduo mucho el año pasado para poder consolidar información importante desde el 2016 hasta el 2021. Y siguen trabajando ahora porque, como le digo, es la segunda parte, ¿no? En este caso, fue un estudio de carácter bibliográfico y metaanalítico que tiene como propósito identificar la cantidad o número de tesis, tanto de pregrado como de posgrado, que se han realizado en las universidades estatales y particulares de Lima, en torno al tema de la salud mental, enfatizando en los indicadores psicológicos más frecuentes presentados entre los años 2016 al 2021. Bueno, los resultados tienen una serie de información que es importante, pero voy a tratar de destacar solamente lo más general, ¿no? Porque creo que el tema da para más, ¿no? Puede convertirse en una línea de trabajo y sobre todo puede ayudar mucho a las universidades para que puedan delinear sus líneas de trabajo, de propuesta para tesis sobre todo, ¿no? ¿Cómo fue la muestra de estudio? Entonces voy a centrarme aquí brevemente, un poquito voy a extenderme en este tema, en este informe, porque lo considero muy, muy importante, sobre todo por el trabajo intenso que se ha desplegado. La muestra de estudio, constituida por 14 universidades de Lima, ¿no? Generalmente eran tesis de psicología, de pregrado o de posgrado, y en algunos casos de medicina, ¿no? Que también hacen estudios psicológicos, de salud mental. 2 son universidades nacionales. 6 son universidades privadas asociativas, sin lucro. Y son universidades privadas societarias o con fines de lucro. ¿Cuáles son? Las universidades fueron estatales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Federico Villarreal. Universidades asociativas, Universidad Ricardo Palma, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Particular Cayetano Heredia, la Universidad San Martín de Porras y la Universidad de Lima. Y societarias, la Universidad Científica del Sur, la Universidad Autónoma del Perú, Universidad de San Ignacio de Loyola, Universidad Tecnológica del Perú, Universidad de Ciencias Aplicadas y la Universidad Norbert Binder. Como ven, son 14 universidades a las cuales ha tenido que ingresar a los repositorios y bajar la información respectiva desde el año 2016 al 2021, inclusive, ¿no? ¿Cuáles eran los indicadores que queríamos seleccionar? O sea, nosotros hicimos una tabla inicialmente, ¿no? De registro, por si acaso, para poder codificarlas. Entonces teníamos el tema de las adicciones, la agresividad, anorexia, ansiedad, bulimia, el burnout, la dependencia emocional, depresión, desadaptación social, desesperanza, estrés, fobias, hostilidad, ideas suicidas, impulsividad, intolerancia, ira, irritabilidad. Sí, hicimos todo un listado, ¿no? Como para poder codificar, que sirvió de base entonces para para que los alumnos pudieran rápidamente ubicarlo, ¿no? De los cuales hasta el 28, del 1 al 28 se refiere más bien a
comportamientos psicosociales negativos, ¿no? Como pueden ver. Y del 29 para adelante, está en otro color que sí. Autoconcepto, autoeficacia, autoestima, bienestar personal, calidad de vida, clima organizacional, compromiso, estilo de vida saludable, felicidad, inteligencia emocional, etcétera, se referían más bien a comportamientos psicosociales positivos. Esa fue nuestra tabla de referencia, ¿no? Acá tenemos en cuanto a las tesis de pregrado. ¿Cuántas tesis de pregrado se vio? Un total de 975 tesis de pregrado, distribuidos en esos años, ¿no? Parece que en el año 2020, 2019 y 20, como lo podemos ver en el porcentaje, fue el año de mayor producción, pero que bajó en el 2021, pues, por el problema de la pandemia. Había un ascenso prácticamente, había un ascenso del 2016, subió, ¿no?, al 10%, al 2018, 17%, ¿no? 25%, 2020, 23%, pero ya se vino el problema de la pandemia. En el lado derecho están los estudios de posgrado, ¿no? Las tesis de posgrado. También se ha revisado 286 tesis de posgrado vinculadas con la salud mental. Acá el 2019 también marca, ¿no?, el año donde hay mayor presencia, ¿no?, del conjunto, y el menor sería pues en el año 2020-2021, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores más frecuentes que se han encontrado, ¿no? Solamente voy a referirme a eso. Aunque el informe tiene una serie de resultados, por si acaso, interesantes, para cada universidad, para las universidades asociativas, para las universidades societarias y universidades nacionales, ¿no? Y de igual manera el índice porcentual de los indicadores menos optados, ¿no?, que están por el 0, 0,1% o 0%, ¿no? Pero los más empleados, y que se repiten, y que llegan a este porcentaje, ¿no?, son estrés, ansiedad, estrategia de afrontamiento, inteligencia emocional, ¿no?, el burnout, resiliencia, depresión, calidad de vida, clima organizacional y satisfacción laboral. He solamente puesto los 10 indicadores que acusan mayores porcentajes, o sea, en las cuales los alumnos han incidido mucho en esto, ¿no? Sobre todo estrés, ansiedad, estrategia de afrontamiento e inteligencia emocional. Como les digo, en los informes respectivos puede encontrar detalles, ¿no?, resultados específicos y las conclusiones a las cuales hemos arribado. Pero esto está continuando, ¿no? Ya en el 2022, ¿qué hemos planeado? Y que estamos en ejecución, ¿eh? El hecho que hayamos presentado nuestro plan de investigación, nuestros proyectos, no significa que estemos paralizados, ¿no? Porque ya hemos avanzado con una primera tarea. ¿Cuál es? La construcción y validación de una escala de propensión a la conducta violenta, porque nos interesa estudiar la conducta violenta, ¿no? Entonces, hemos terminado con ese estudio inicial, ¿no?, cuyo objetivo fue validar un instrumento que evalúe propensión a la conducta violenta. En estos indicadores de la escala, es una escala breve, ¿no? Se trata de recoger información sobre agresión físico-verbal, agresión indirecta, impulsividad, irritabilidad, ira y hostilidad. Hemos elaborado y validado esta prueba, ¿para qué? Para relacionarla después con la otra prueba, con el otro inventario que tenemos que elaborar, ¿no? Y entonces ya hemos presentado este proyecto 001 que le hemos denominado, ¿no?, y que se llama Indicadores de comportamiento psicosocial desajustado asociados a la propensión a la conducta violenta en la población de adultos de Lima, ¿no? O sea, vamos a hacerlo con adultos de Lima solamente. Los indicadores relacionados con la conducta violenta.
Los objetivos es elaborar y validar un instrumento para que permita reconocer los niveles de los indicadores de comportamiento psicosocial desajustados en adultos de Lima e identificar el grado de asociación entre cada uno de los indicadores con la propensión a una conducta violenta considerando edad, sexo, ocupación, nivel educativo y condición socioeconómica. Siempre tratamos de controlar estas variables sociodemográficas porque son importantes. A veces las descuidamos, pero tenemos que tener algunos elementos de control para poder llegar a resultados que sean más o menos confiables, ¿no? No podemos dejar de lado variables, sobre todo edad, sexo, ¿no? Ocupación, nivel educativo. El otro proyecto es parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la muestra es diferente. Bueno, el anterior proyecto de todas maneras vamos a emplear procedimientos virtuales para recoger información. O sea, el instrumento va a ser aplicado a través de las redes sociales, ¿no? Este se llama comportamientos psicosociales desajustados, personas, familia, asociados a la propensión a la conducta violenta en adolescentes y jóvenes de Lima, ¿no? En adolescentes y jóvenes de Lima. Entonces, el objetivo es elaborar y validar un instrumento para reconocer los indicadores de comportamiento psicosocial desajustados en la relación persona-familia en cuanto a estrés, baja autoestima, celotipia, desajuste familiar y conducta antisocial en adolescentes y jóvenes de Lima. E identificar el grado de asociación entre cada uno de los indicadores de comportamiento psicosocial desajustado en la relación persona-familia, estrés, baja autoestima, celotipia, desajuste familiar. O sea, algunas variables que podrían estar vinculadas con la propensión a la conducta violenta, para ver qué es lo que ocurre, ¿no? De verificación, vamos a ver, ¿no? Si nuestras hipótesis se adecúan, o sea, resultan o no resultan, etc. Ese trabajo sí lo estamos haciendo de manera presencial. Entonces, ya implica, pues, ir a los centros educativos. Vamos a trabajar con adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria y con jóvenes de los universitarios, ¿no? Que estén en los primeros ciclos, los primeros semestres, tratando de que la aplicación sea presencial, ¿no? Estamos preparando los instrumentos para que la aplicación sea presencial. Es el segundo trabajo. Y el tercero está relacionado con ese informe que destaqué, ¿no? Que se llama Investigaciones en Salud Mental en las Universidades de Lima, periodo 2016-2021, parte 2, ¿no? Entonces continúan colaborando nuestros alumnos. También están colaborando en los otros proyectos, por si acaso, en los anteriores. El objetivo es efectuar un diagnóstico de investigaciones en salud mental realizadas por las universidades de Lima entre los años 2016 al 2022, ahí faltó el 2. Y se viene trabajando sobre una matriz para la recolección de información. Esta matriz la voy a presentar ahora. No creo que lo puedan leer, pero más o menos para darle una idea, ¿no? De que, ¿no? Es una matriz que recoge indicadores tanto de aspectos conceptuales como metodológicos y de procesamiento para poder tener, ¿no? Una información de cómo están en cada universidad, ¿no? Presentándose, con qué frecuencia esta información. Tenemos acá, lista, ¿no? Acá hay dos columnas, ¿no? Donde aparece tema elaborado, ¿no? Primero el título de la tesis, de pregrado a posgrado. El código de referencia, ¿no? El autor, afiliación, número de autores, tipo de publicación, bueno, en este caso es tesis, ¿no? Después, tesis de pregrado, tesis de posgrado, si presenta resumen o no presenta, modelo que usa en informe, bueno, en psicología empleamos modelo APA, pero en medicina, que hay también trabajos de salud mental, emplean el modelo de Vancouver, sobre todo, ¿no? Después la ubicación en la web, ¿no? Si registra URL, ¿no? La forma de publicación, bueno, en este caso es online, ¿no? Año de publicación, pues se facilita porque es del repositorio. Muchas cosas se facilitan, se agilizan porque son del repositorio, ¿no? El tipo de investigación, si es básica, aplicada o tecnológica,
el método empleado, si es teórico o de modelación, evolutivo, bueno, vamos a encontrarnos de que todos han hecho el método descriptivo, ¿no? Posiblemente, ¿no? El diseño científico, si es descriptivo, si es comparativo, si es correlacional, si es causal comparativo, si es experimental, si es de ex post facto, ¿no? El universo de población a nivel nacional, en varias zonas, regiones, en una zona, si son casos individuales o grupales, ¿no? El tipo de muestreo, si es probabilístico o no probabilístico, ¿no? Bueno, hay otros casos no califica, ¿no? La muestra de estudios, si son niños, jóvenes, adultos, varones, mujeres, variables de estudio, ¿no? En cuanto, bueno, ya aquí hemos avanzado. Lo que hemos encontrado el año pasado fue un avance, ¿no? Que acá ya tendríamos que dejarlo de lado porque ya lo hemos revisado, ¿no? Entonces, si la investigación es cuantitativa, cualitativa, si registra o no registra hipótesis, ¿no? Las técnicas de recolección de datos, si son directas o indirectas, qué equipo de emplea, cuestionarios, inventarios, el registro de datos, pruebas, test, las técnicas de procesamiento de datos, si son cuantitativos, paramétricos, no paramétricos, cualitativos, ambos, si presenta bibliografía actualizada, por lo menos de 10 años de antigüedad como mínimo, sí o no. O sea, hemos hecho toda una tabla de evaluación, ¿no? De presentación. Hemos desagregado, ¿no? Todos los momentos, las etapas del proceso de investigación para poder al final tener información más analítica. Y eso va a implicar mayor tiempo. Ya se ha avanzado, Gracias, como le digo, a la participación de nuestros alumnos, a los cuales les reitero este agradecimiento, ¿no? Bueno, conclusiones de lo que hemos expuesto, ¿no? Bueno, aparte de nuestra concepción respecto de la salud mental ligada a la salud psicológica, al ajuste y desajuste del comportamiento psicosocial, ¿no? En el lapso 2020-2022 se han logrado ejecutar 7 estudios, de los cuales 3, como hemos visto, son de carácter psicométrico, ¿no? Además, este año hemos iniciado 3 estudios, se han iniciado el presente año. Aunque serían 4, porque ya el de violencia ya lo hemos incluido en el anterior, ¿no? Como le decía, todos los informes científicos aparecen en el repositorio institucional de la universidad. Pueden bajarlo, pueden resumir. Nos interesa mucho que pudieran trabajar con estas herramientas, ¿no? La idea es esa, querer tratar de elaborar instrumentos que sean adecuados. Ahora, esto del INDAP también, cuando lo publicamos en el 95, otras universidades nos siguieron. Hemos encontrado tesis, ¿no? De trabajo de investigación vinculados, incluyendo San Marcos y otras universidades de provincias que han venido trabajando con este inventario que era para adolescentes, ¿no? Entonces, esa es nuestra intención, querer tratar de armar herramientas, instrumentos que sean de fácil aplicación, de fácil entendimiento, comprensión, y que nos lleven también a un fácil procesamiento. Creo que en este tiempo que hemos avanzado, gracias a la universidad, al señor rector, que siempre nos apoya, ¿no? Permanentemente, ¿no? Y en la cual estamos involucrados pocos profesores, Carlos Reyes, la profesora Patricia Matos y la profesora Katia Mejía. Estábamos invitando últimamente a la profesora Carmen Segura para ver si quisiera incorporarse en un trabajo de investigación. Vamos a ver más adelante, ¿no? Pero, como les digo, queremos avanzar y esperamos a corto plazo que nuestro Instituto de Investigaciones en Salud Mental destaque en el panorama nacional respecto de, a nivel universitario, ¿no? Respecto de producciones en investigación. Como le digo, no es un instituto de atención, no es un servicio de atención, es un instituto de investigación y evaluación de la salud mental de la población. Bueno, muchas gracias por todo y esperamos pues de que le haya sido ilustrativo la presencia de esta información que les he
proporcionado en este tiempo. Gracias, ¿no? Muchas gracias, doctor Sánchez Carlesi, por su participación, por la presentación que nos ofreció el día de hoy, por el aporte que realiza a la comunidad científica, a la comunidad psicológica, el cual a través del grupo de investigación del Instituto de Investigación en Salud Mental, el cual usted lidera. A ver, ¿alguna consulta, dudas, sugerencias, comentarios, jóvenes? El doctor está presto para poder responder. Hoy creo que tuvo un problema el doctor. Ah, se está conectando, ok. A ver, acá nos comenta nuestro joven Eduardo. Gracias por la ponencia, profesor. ¿Qué manual podría recomendar usted para la construcción de pruebas psicológicas? A ver, me parece que se está reconectando el doctor. ¿O tuvo un problema con el internet? Me parece que tuvo un problema. Le esperamos unos segunditos, por favor. Ya, ahí está el doctor. Doctor, ¿nos escucha? Sí, se escucha. Ok, acá hay una pregunta de un joven, de un estudiante. A ver, se la voy a leer. Gracias por la ponencia, profesor. ¿Qué manual podría recomendar usted para la construcción de pruebas psicológicas? Bueno, yo siempre me voy por lo peruano, porque es más realista y más concreto. Mucho me gustó el trabajo que hicieron William Torres, Ana Delgado y Miguel Escurra sobre aspectos psicométricos, ¿no? Yo creo que si revisan ese manual sencillo les va a gustar mucho. Y a partir de ello podrían encontrar cualquier otro manual. Además, estoy viendo de que hay cursillos sobre procesos de validación y confiabilidad de pruebas psicométricas. También podrían asistir a esos cursillos, sobre todo porque son más actualizados. Pero ya les recomiendo ese librito porque es un libro pequeño, sencillo, pero muy efectivo en cuanto a estos aspectos. A mí, en mi época, me gustó mucho el libro de Enrique Cerdá sobre psicometría. Y para qué también fue muy efectivo, pero después dejó de publicarse, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. A ver, ¿alguna otra consulta? Acá los leemos por el chat, chicos. A ver. Me parece, doctor, que ya no hay otra consulta, todo quedó muy claro. Agradecerle una vez más por la presentación el día de hoy. Bien, gracias a ustedes, Yelibet sobre todo, ¿no? Y esperemos pues que podamos recoger impresiones posteriores y sobre todo participación de alumnos interesados en esta línea de trabajo sobre la salud mental de nuestra población. Gracias, ¿eh? Gracias a Excelente, todos. lo máximo. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos jóvenes. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Damos por finalizado la presentación del día de hoy, que estuvo a cargo por el doctor Hugo Sánchez Carlesi. Recordarles que a las 6 de la tarde tenemos otra interesante ponencia, así que los esperamos, ¿ok? Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Excelente, chicos. Excelente, muchas gracias, profesor. Ok, gracias a todos ustedes. Nos reencontramos a las 6 de la tarde. Muy bien, Yelibet, nos estamos viendo, ¿eh? Listo, muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Ya, gracias. Hasta luego.